Hola, muy buenas tardes a todos, a todas y a todes a esta tercera versión del Festival de Autores Santiago, un festival especial este año porque estamos en modo pandemia y por lo tanto lo vamos a hacer virtual. Pero eso también tiene un gran beneficio que nos pueden ver desde todas partes del mundo y podemos contar en esta mesa, por ejemplo, con Lucía, que está en Estados Unidos, ¿no? Así que un millón de gracias. La idea de este Festival de Autores es que nosotros hagamos estos encuentros para que los lectores disfruten de sus autores favoritos y puedan también interactuar con ellos a través de preguntas. Estas mesas de conversación son interdisciplinarias en términos de que cada uno tiene su experiencia en los temas que se están hablando. Así que voy a presentar a cada uno de los participantes de esta mesa. Les agradezco que estén con nosotros esta tarde. Esta mesa se titula ¿Existe el crimen perfecto? Los casos policiales que han conmocionado al país. Como primera participante tenemos a Lucía Guerra. Lucía es una premiada escritora y crítica chilena que vive en estos minutos en California, ¿no? Entre sus libros de crítica se destacan Mujer, Cuerpo y Escritura en la narrativa de María Luisa Bombal. Que tuvo un premio muy importante, Casa de las Américas. También Ciudad, Género e Imaginarios Urbanos en la narrativa latinoamericana y La Ciudad Ajena, subjetividades de origen mapuche en el espacio, que también tuvo el premio Casa de las Américas. Ella en el género ficción es autora de Más allá de las máscaras, que también tuvo el premio Gabriela Mistral, Frutos extraños, y que tuvo también, bueno, todas tus obras han sido premiadas, Lucía. Muñeca Brava, No, sí, sí, casi todas. Los dominios ocultos, Las noches de Carmen Miranda y Las pistas de Lucifer. Y con Zigzag, hace poco acabas de publicar la novela Travesías del Hombre Lobo. ¿Ya? Y los textos de Lucía han sido traducidos, entre otros idiomas, al inglés, alemán, italiano, portugués y sueco. Muchas gracias, Lucía, por estar con nosotros hoy. También gracias a ti. tenemos a Carlos Pinto. Bueno, Carlos Pinto es un reconocido, súper destacado, periodista con gran experiencia, realizador, guionista, presentador de televisión, fue parte del programa Informe Especial y creador de grandes éxitos televisivos, de los cuales me sumo a ser fan total, porque todavía veo las repeticiones ahora, Carlos. Mea culpa, El día menos pensado, y el año 2018, hace 2 años, publicaste El silencio de los malditos, bajo el sello Penguin Random House. Exacto. Muchas gracias, Carlos, un honor. Bueno, y también tenemos en esta mesa a un autor muy querido, César Biernay Arriagada. César es escritor, bibliotecario y es académico. Él es profesor, funcionario de la PDI desde hace más de 20 años, autor de varias obras que han sido reconocidas en diferentes concursos literarios. La más reciente, la que le tenemos mucho cariño a nosotros porque es con la editorial Catalonia, es Macabros, historias de asesinos despiadados que intentaron el crimen perfecto. Este libro es de la colección RH. Esta colección está basada en los expedientes desclasificados de homicidios en Chile. En el año 2010, César colaboró en la compilación de casos emblemáticos de la Brigada de Homicidios y en 2017 participó en la desclasificación de los archivos del Departamento 50 de la PDI, los casanazis chilenos. Estamos esperando para los televidentes a Margarita Rojo, psicóloga forense, diplomada en inteligencia estratégica, que tiene un montón de estudios para moderar este panel. Pero como Margarita algo le pasó, algo misterioso, no sabemos, la vamos a esperar y si no aparece vamos a contar, le vamos a dar la palabra primero a César Bernard, César, tú vas a conducir las preguntas y yo voy a ir dándoles preguntas a través del chat para que respondan a los televidentes. Muchas gracias. Perfecto, vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. Muchas gracias por invitarme a participar de esta versión año 2020 del Festival de Autores, con un tema tan interesante como lo es el crimen y la mente criminal. Nuestros panelistas ya han sido anunciados y este tema es, ¿verdad?, responder a esta pregunta, si existe o no existe el crimen perfecto. Y para dar la palabra a Lucía y a Carlos, solamente quisiera, con una forma de preludio, contarle a todos ustedes que
en mis últimos años me he dedicado a estudiar en profundidad los casos policiales, desde la mente criminal, desde el perfil de la víctima, desde la perspicacia del investigador policial, y en lo personal estoy en condiciones de afirmar categóricamente, sin temor a equivocarme, que no existe el crimen perfecto. Y no es que lo diga yo, sino que Edmond Locard, que es un teórico de hace muchos años, señalaba en su principio de intercambio que cada vez que un homicida llega al sitio del suceso, deja alguna materia y se lleva alguna materia, desde manchas de sangre y saliva, hasta aromas, hasta huellas digitales, cabellos, en fin. Por lo tanto, partimos con la dama. Lucía, ¿existirá el crimen perfecto? Mira, es muy debatible, aunque sigue la pregunta sin resolverse, porque nunca falta una teoría que te diga que sí existe el crimen perfecto. La definición de un crimen perfecto es simplemente un crimen no detectado, un crimen no atribuible a un perpetrador identificado. El crimen no resuelto supone la habilidad del asesino para no dejar pistas. Y lo más efectivo sería la desaparición del cadáver, o en el pasado, la señora que le daba veneno al marido en el siglo XIX. Estas dos modalidades, sin embargo, están sujetas a factores, en mi opinión, tanto económicos, culturales como genéricos. El avance de la tecnología, obviamente, el uso del DNA a partir de 1983 hizo que muchos crímenes chilenos, por ejemplo, el de la solterona Troncoso de los años 60, me parece, habría sido ahora obviamente descubierto el asesino a través del semen que dejó el violador. O los detectores de pequeñísimas gotas de sangre que iluminan y lo de sangre se transforma en azul. Todo eso obviamente contribuye a decir que no existe el crimen perfecto. Por otro lado, creo yo que la negligencia de la policía es importantísima en un contexto económico, social y genérico. El caso de Alto Hospicio, por ejemplo, en que la policía no investigaba, básicamente porque era gente pobre y según ellos las chicas se habían ido a otro lugar a trabajar de prostitutas. Las prostitutas negras aquí en Estados Unidos tampoco se averiguan sus muertes. Y por supuesto las mujeres de Ciudad de Juárez, que desde 1993 han estado siendo asesinadas de a cientos, o sea, no estamos, se calculaba que 11 por día en el año 2001, morían 11 muchachas por día. Ahí obviamente que está incluido el narcotráfico, lo que hace mucho más difícil que la policía participe o el presunto asesino se suicida, entre comillas, o los suicida, ¿verdad? Y lo último sería, en mi opinión, el dinero del asesino. Y en este caso, estoy pensando en dos casos muy relevantes en Estados Unidos. O.J. Simpson, que después de dos asesinatos brutales, no fue culpado y salió libre. ¿Por qué salió libre? Porque pagó una enormidad de dinero a los 3 mejores abogados de aquí del área, ¿no? Gastó millones, pero no fue culpado, habiendo incluso manchas de sangre en la camioneta, ¿no? Y el otro sería Robert Blake, el protagonista de una serie policial que se llamaba Barretta, que también, gracias a sus abogados, logró salir libre. Pero me gustaría dejarle la palabra ahora al real experto, que es Carlos. Muchas gracias, Lucía. Carlos, Lucía ya nos ha entregado algunos antecedentes. Al parecer son 2 votos contra 3 hasta el momento, que sí existiría el crimen perfecto. Cuéntanos, Carlos, de tu visión, ¿existe el crimen perfecto? Bueno, yo miraba con atención que al abrir esta conversación tú ya hiciste tu apuesta
más que apuestas, afirmaste que efectivamente, dices tú, no existe el crimen perfecto. Yo creo que es una cosa semántica, finalmente, entender cuál es el lado, cuál es la mirada que tenemos que darle nosotros al crimen. Entendiendo que en esta lucha permanente entre la criminología y la policía siempre hay un paso avanzado de quienes actúan, de quienes provocan el ilícito, en este caso de quienes hacen el crimen, entendiendo como crimen, ¿verdad?, cualquier ilícito. La gente tiende a pensar que crimen es muerte. Crimen es un ilícito que atenta contra el bienestar de la sociedad. Y evidentemente entonces, cuando nos podemos referir más exactamente al crimen, estamos hablando de un asesinato, literalmente, ¿no? Porque crimen también es robar un banco y puede que no muera nadie. Pero estamos frente a un crimen porque es un ilícito que afecta, reitero, a la sociedad. Entonces, como bien decía Lucía, para que se pueda consumar o entender la posibilidad de un crimen perfecto, de alguna manera el autor de este, entre comillas, delito, crimen, debe ser un enigma para la policía. Y si lo entendemos así y compartimos esa opinión, nos vamos a encontrar siempre que en la medida, para ser exacto, en la medida que el autor se mantenga en el anonimato, estamos dándole vida a una suerte de crimen perfecto. Es decir, uno es inmortal hasta que la muerte demuestra lo contrario. Entonces uno piensa que para que un delito se configure como un crimen perfecto, simplemente tiene que existir que el autor sea un enigma por un día, por una hora inclusive, hasta que pase el tiempo. Y hay muchos crímenes, queramos o no, que nunca han encontrado solución. Y si eso no es un crimen perfecto, estoy entonces dándole la lectura yo a que la perfección del crimen hasta que alguien sea mucho más perfecto, la policía en este caso, y pueda aclararlo así pase el tiempo, ¿no? Entonces, ahora, yo hablo desde una perspectiva súper casuística, yo agradezco la presentación que me han hecho, pero estoy lejos de ser un hombre que sea experto en criminología. A mí estos temas me interesan porque colindan con mi labor, ¿no? Pero no porque yo sea necesariamente un estudioso. Hoy día, dedicado un poco a la literatura, claro que investigo más y estoy un poquito más informado, pero siempre en base a hechos muy concretos. Así como uno piensa que para que exista entonces un autor de un delito, este tiene que mantenerse tras la sombra durante mucho tiempo. Yo recuerdo un caso como el de Amfus. El caso de Amfus, en su momento, y hasta hoy, es un enigma. No hay claridad respecto a quién cometió y cuáles fueron las razones, los móviles que llevaron a matar a un pequeño niño de tan solo 11 años a la sazón, ¿no? Y si eso no es un crimen perfecto, ¿qué será, no? Ahora, las atribuciones que nosotros pensamos, más bien el marco donde este se va definiendo, desde luego es esta lucha por pensar como tú, César, o no sé cómo piensa Lucía al respecto, pensar que el crimen no existe, es claramente porque tú eres un hombre del lado del bien y quisieras que no existiera porque así nos demoremos, lo vamos a encontrar. Hoy día la enorme cantidad de adelantos que han existido ayudan, sin duda que ayudan a la búsqueda, ayudan a la precisión, ayudan, yo diría, máxima, de una forma más definida cuando estamos tratando de no meter a la cárcel a uno inocente. Pero yo siempre pienso que por lógica el paso adelante siempre lo lleva la delincuencia, la criminalidad, ¿no? Uno va detrás, siempre detrás. Los buenos, por decirlo de algún modo, yo nunca sé si los buenos, si todos los buenos, perdón, todos los malos están en la cárcel y todos los buenos estamos afuera. Eso yo no lo sé, pero sí sé que la criminalidad siempre da un paso importante. Y ese paso importante nos lleva a pensar que aunque haya muchos adelantos,
nos vamos a encontrar con picardías nuevas, con formas nuevas. Hoy día los delincuentes, ¿verdad?, están muy conscientes de los medios que existen para encontrarlos a ellos en un caso fortuito. Y eso significa que ellos también tienen los antídotos o las formas para generar equivocaciones en la policía. Tú, como un hombre que ha trabajado en la policía, sabes perfectamente que muchas veces ellos transgreden las coartadas, limpian el escenario del crimen, que hoy día pueden limpiarlo, igual como tú seguramente me responderás, y lo entenderá también Lucía, habrá un pequeño cabello que se quedó, una pequeña gota de sangre que, a pesar de no parecer eso, si se registra, puede uno dar con el ADN del criminal. Evidentemente, eso también puede suceder. No obstante, yo creo que los grandes crímenes, aquellos que nunca se han dilucidado, y que seguramente, si viéramos a un hombre que hoy día ha cometido un crimen y todavía nadie sabe que él es, estará muy contento y se reirá en casa porque hay una lucha. Generalmente los crímenes perfectos están comandados por gente que es psicópata, que tiene un grado de inteligencia superior al medio criminal. Claro. Y por alguna razón, el psicópata va adelantándose no un paso, a veces dos. Entonces, mira, aquí voy a decir algo que es bien importante, porque los psicópatas, por ejemplo, matan en un 64% más o menos a personas que no son conocidas por él. Claro. La persona normal y corriente, en la misma cantidad, en el mismo porcentaje, mata habitualmente a personas conocidas, a familiares, que es un hecho no menor. Porque Carlos, yo te quiero agradecer. Desgraciadamente tenemos muy poquito tiempo para abordar sobre este tema. Ya nos están llegando preguntas de nuestros amigos que están conectados al Festival de Escritores. Y yo quisiera retomarlo a la idea que nos presentaba Lucía, ¿verdad? Que Lucía mencionó al comienzo que un hecho de envenenamiento, decía ella, en mucho tiempo atrás hubiera sido un crimen perfecto porque no estaba la tecnología disponible para poder levantar ese tipo de evidencia y analizarla. Y estoy pensando ahora, Lucía, por ejemplo, lo que fue el caso Rojo, que fue un caso que sucedió hace poquitos años acá, el 2006 en Chile, en la cual Janet Hernández, la mamá de Esteban y Pablito, que era la imputada, a través de una seguidilla de mentiras, trató de establecer una coartada en este marco de crimen perfecto, pero gracias a un vaciado estomacal que se le hizo a su hijo, se pudo desmoronar esa mentira. Entonces, yo te hago dos preguntas, Lucía. Una es esa, ¿verdad?, respecto a esta relación que tú mencionas entre tecnología y crimen perfecto, y otra que nos llegó de Denise de Viña del Mar, que dice, en el caso tuyo, Lucía, que Lorenzo Casas, dice que en el caso de Estados Unidos, como allá existe el masivo porte de armas, ¿existen más asesinos en serie? Sí, por supuesto. Yo creo que Estados Unidos es uno de los países tal vez con el índice más alto de asesinos en serie. Claro que se trata también de una población de 320 millones, o sea, varios Chiles, ¿no? Pero sí, y para mi novela, Travesías del Hombre Lobo, yo investigué mucho la historia de estos seres humanos, porque algo que llama mucho la atención es esa dualidad, esa especie de doble faz del personaje, en el sentido de que ellos generalmente son muy buenos vecinos, tienen toda una fachada normal, entre comillas, pero ese caballero tan buen ciudadano de Estados Unidos, en la noche sale, se va a un bar de gays, conquista a un muchacho, se lo lleva a su casa, lo viola, lo mata y en un caso lo corta y lo cocina, y entonces por eso fue detectado, por el olor que salía de su casa, ¿no? Claro que sí. Ahora, yo creo que lo que decía Carlos es muy importante, porque él no parece estar convencido de que no existe el crimen perfecto, y le encuentro toda la razón. Yo creo que esa pregunta debería ser siempre quedar en la ambigüedad, porque es como la verdad. ¿Dónde está la verdad? No sabemos dónde está la verdad. Claro. Creemos que está aquí o creemos que está allá, ¿no? En mi caso era importante tener esa base de crímenes en serie, porque
porque esa dualidad yo la vi personalmente, históricamente en Chile durante la dictadura. Si todos aquellos caballeros y señoras tan dulces, porque el pueblo chileno es muy dulce, tan buenos dueños de casa, tan buenos vecinos, de repente a mí me llegaban estas noticias horrendas de tortura. Ahora, nosotros recibíamos muchas más noticias que en Chile, donde estaba todo censurado. Pero estoy segura que ese caballero, papá, que se despedía con un beso y llegaba a la sala de tortura, era muy similar a los nazis, que hacían lo mismo. Tenían sus casas muy cerca de los campos de concentración, y después de las torturas y de quemar víctimas y todo lo demás, seguro que se iban a su casa y se comían un pedazo de torta y oían música clásica. Entonces, esa dualidad a mí me parece muy compleja y me interesa mucho. Mi criminal es impune. Es un criminal en serie y al final nadie lo pilla. Pero en realidad, como se trata de ficción, yo lo hago impune más que nada porque yo estaba denunciando en el trasfondo la impunidad de los torturadores y asesinos de la dictadura militar en Chile. Muchas gracias, Lucía. Carlos, nos están llegando preguntas de nuestros amigos que nos siguen en el Festival de Autores. Tú mencionaste un poquito la diferencia entre que crimen no es sinónimo de homicidio, sino que también existen algunos delitos que también podrían estar en el plano de la perfección, como por ejemplo delitos económicos, estafas piramidales, tal vez que quedan sin solución. Hay casos como Jack el Destripador, tú hablaste del caso Anfrus. La pregunta que yo hago, en virtud de lo que sale acá en el chat, ¿verdad? Tiene que ver con estas mentes escépticas que dicen que existe el crimen perfecto. Yo digo que no existe, lo que existe son malas investigaciones. Y nos consultan puntualmente del caso Ámbar, esto que tú mencionabas del tiempo, que a lo mejor puede existir el crimen perfecto de 1 hora o un día hasta que se encuentre el homicida. Claro, eso es interesante. Considerando el caso Ámbar, ¿qué piensas tú? ¿Ahí podría haber existido el crimen perfecto? Sí, pudo haber existido sin duda, aunque se cometieron varios errores, pero que al final de cuentas todas las medidas, las precauciones, todas las coartadas que ellos, entendiendo que participó la madre también, se tomaron en un momento determinado, no fueron suficientes. Yo diría que para la policía eran trabajos menores, donde ni siquiera había que recurrir a grandes inventos, a grandes adelantos para poder finalmente dar con el paradero de los verdaderos culpables. Porque la lógica del crimen de ellos era muy simple, diría yo, muy simple. Por muy grande el forado que ellos pudieron abrir en la tierra para esconder a la víctima y haberla provocado, haber hecho lo que hicieron con ella, no era suficiente. Yo creo que esas cosas ya hoy día la policía las trabaja con bastante soltura, ¿no? Pero yo quiero decir honestamente hoy día, para no plantear dudas, yo puedo entender y asegurar que sí existen el crimen perfecto. Sí existe el crimen perfecto porque a veces son tan perfectos que la policía, por muy buena investigación que tenga, no ha dado nunca con ellos. Ni siquiera sabe que existieron. Mira, ni siquiera sabe que existió la víctima ni el victimario. Entonces estamos frente a un super crimen perfecto, porque nadie sabe. Mira, si me das un segundo, he recibido un llamado telefónico de parte de un individuo que me dice: yo cometí un crimen. Y yo fui a hablar con él. Y esa persona me dijo que efectivamente había cometido un crimen y yo quería verlo para saber si era un grado de locura. Y él me explica toda la historia. Y la historia es muy simple. Él va a ver unas amigas a su casa con un compañero del barrio. Se toman unos tragos y al parecer a ambos les gustó la misma mujer. Y eso los hizo regresar a casa en una discusión prácticamente de dos jóvenes, ojo, dos jóvenes que tenían a la sazón no más de 20 años, que interesados en una de esas muchachas, discuten largamente.
Y obviamente la borrachera no es nunca una buena compañera para este tipo de discusiones. Estamos hablando de un lugar público. El ex San Juan de la Guada, al lado de Yarur, hay un empedrado allí. La población Yarur, poblaciones sociales muy interesantes que permitieron que saliera de ese sector unas verdaderas callampas que habían, entiendo, en la ladera del San Juan de la Guada. Ellos regresan de noche, se ponen a discutir al fragor de la sombra de los árboles que había allí. Si bien había luz eléctrica, había un empedrado, porque en ese lugar la gente no atravesaba, iba a la esquina a doblar, pero no por ese empedrado. Cuento corto, se ponen a pelear, y uno de ellos, producto del golpe que le originó el protagonista de esta historia, cae al suelo y se pega en la cabeza y muere. Entre su borrachera, él no sabe qué hacer. Lo acomoda en el piso, lo tapa con unos bolones de piedra y se va a su casa, con todo el remordimiento, y ya la curadera se le quita. Prácticamente no durmió. Como ambos padres saben que ellos fueron juntos, obviamente la pregunta es, ¿y qué es de él? ¿No? ¿Y qué fue del amigo? Muy simple, él cuenta toda su historia, tal como fue, pero no cuenta el crimen, sino que dice que se separan y cada uno de ahí se va a sus casas porque vivían muy cerca. Bueno, el llamado telefónico se produce años después. Años después él me dice el delito que cometió, y yo no le creía, porque él me argumenta que cuando le da muerte a su amigo, del cual se arrepiente mucho, al día siguiente, ya de noche, va con una pala a ese lugar, abre un pequeño forado en la tierra y logra darle una mediana sepultura, siempre poniéndole piedras arriba. Bueno, llegó el invierno, llegaron las lluvias, pasaron años, y nadie echó, o sea, todos echaron de menos a este muchacho, pero nunca lo encontraron. La policía terminó, interrogó, pero largamente al protagonista de esta historia, y nunca pudo dar con el paradero del verdadero, que lo tenía enfrente. Mira, él se levantaba de su dormitorio y todos los días veía la tumba de su amigo porque la casa quedaba enfrente. Era un martirio. Pues bien, cuando él denuncia, ya habían pasado 8 años del día de la muerte. Yo voy con la policía, registramos los datos, él abre el lugar y efectivamente ahí estaba el esqueleto de la víctima. Carlos, yo te agradezco mucho este ejemplo que nos has traído. Muy interesante esta relación. ¿Sí? César, perdona que te interrumpa, sí, pero me gustaría mucho que en los pocos minutos que nos quedan me digas cuáles son los crímenes más escabrosos que están en tu libro. Muchas gracias, Lucía. Precisamente estaba mirando el chat y Verónica Lavadero nos hace esa pregunta a los tres, así que a ver si los tres la respondemos entre todos. Y después hablas tú. Ya, ¿cuál es a nuestro juicio de cada uno el crimen emblemático que pudo haber sido un crimen perfecto, pero que fue descubierto en algún minuto? ¿Cuál es aquel crimen emblemático que nosotros conocemos que llegó a ser casi perfecto, pero en algún momento se desmorona y queda develado, ¿verdad?, el homicida en la crueldad que tuvo con la víctima? Yo en mi libro Macabros, que lo publiqué recientemente, y te doy tiempo para que piensen Lucía y Carlos, hay muchos casos que... No puedo pensar. Mira, mientras Lucía piensa, déjame terminar y decir que esta historia que te acabo de contar, claro, tiene todos los visos necesarios porque ya era un crimen perfecto. ¿Y sabe lo que detonó la posibilidad que él se arrepintiera, según me cuenta a mí? Es haber vivido con la impunidad en su mente de ver todos los días la tumba de su amigo. Y él, te reitero, cuando él acepta entregarse a la policía bajo mi tutela, porque él temía que lo iban a golpear. Eso no aconteció. Pero ¿dónde está el crimen perfecto? Porque para mí ese crimen perfecto se hizo. ¿Sabes qué? Él tenía plena conciencia que el caso estaba prescrito. Por lo tanto, fue liberado inmediatamente.
Claro, y si no hubiera sido descubierto, no habría habido crimen. Por No lo habría tanto, no habido podríamos crimen. hablar de crimen No, perfecto. no sabríamos de la víctima y él todavía no estaría en libertad y nadie lo encontró. Claro, Y ese era y es para mí un crimen perfecto. claro, Y a claro. diferencia de la emoción que le pones tú, César, no sé cuánta le pone Lucía, yo sí doy cuenta de que sí existe el crimen perfecto y que no es un problema de una mala investigación. De verdad que no lo es. Yo hoy día creo mucho en la policía y creo que gracias a su concurso la criminalidad está acotada, sobre todo en nuestro país, por los grandes crímenes. Finalmente no caen todos en la impunidad, pero para que sea un crimen perfecto tiene que ser como el que te acabo de contar, que ya depende de la libertad y el ego, ¿no?, del criminal para poder denunciarlo. Porque si no... Sí, pero Carlos, yo creo que ahí está el problema, porque el crimen perfecto, y a partir de la Agatha Christie, supone a un hombre increíblemente inteligente, hábil, conocedor de las investigaciones de detectives, etcétera. Y resulta que en tu caso, que tuve la suerte de verlo en Mea Culpa, es un muchacho borracho, no muy culto, no muy inteligente, y resulta que, en mi opinión, no sé qué crees tú, pero en mi opinión, ese crimen fue perfecto a raíz del azar. Un empedrado en medio, cerca de San Juan de la Guada, etcétera, Claro, etcétera, pero donde nadie lo encontró. tú le estás dando categoría, Lucía, a la necesidad de la planificación. Y no Claro, tiene que no lo hago yo, sino que lo hace la teoría sobre el crimen perfecto. Estipula muy bien, esto se debe a la habilidad no. del asesino, ¿Dónde ¿no? está, Y no es tan blanco y negro. no, ¿dónde está el momento donde se convierte en un crimen perfecto? Cuando él no deja el cadáver a la deriva, cuando él acude a enterrarlo y no Claro. modifica el escenario. Es un escenario de un sitio de eriazo. Él no Sí, lo confunde, lo deja tal cual y él lo vigila exacto. todas las noches. No Pero es que eso sea un no lo azar, no ni mala llamarías eso investigación, tú más instinto que inteligencia planificadora, porque el pero muchacho está borracho, está asustado, cumple el es un objetivo, impulso. del objetivo básico, que es la definición que tú diste al principio, que yo comparto. Es decir, mientras el autor sea un enigma para la policía y la sociedad, estamos frente a un crimen perfecto. Claro, Estamos frente a un crimen perfecto, queramos o no. claro, No claro. lo hemos podido descubrir. Él hizo una pequeña trampa, movió 2 piedras para acá, 2 para allá, y negó permanentemente con inteligencia que él lo había dejado en la casa. Exacto. Nada más. Muy Pero básico, muy básico. yo lo escucho a usted hablar muy entusiasmado, pero ese caso o ese modus operandi se repite paulatinamente en diferentes crímenes. Y estoy pensando en el caso Jurasek, que fue un caso en el cual durante 14 meses la policía buscó a víctima y victimario porque ninguno de los dos estaba ubicable. Y la policía, en un trabajo colaborativo, diligenciado y liderado por el prefecto Carlos Illesca, con ciencia y tecnología, comienzan a averiguar, a analizar el sitio del suceso y encuentran el cadáver de Francisco Jurasek enterrado en el patio de Francisco Leighton, ¿verdad? Quien lo había matado y lo había enterrado allí en un crimen casi perfecto, pero que la policía supo, bajo este principio de Edmond Locard, del intercambio, el principio de intercambio, poder encontrar las evidencias que permitieron, ¿verdad?, dar cuenta de un caso tremendamente mediático. Ese caso de Jurasek tienes toda la razón. Tú lo has explicado bastante bien. Hoy día hay un caso que es atroz. Lo digo en 2 palabras. El médico mata a su hermano que es enfermo mental. Se colude con la madre del hijo y decide matarlo, despedirlo de la vida y lo lleva al sur, perdón, al norte y lo mata en presencia cercana de su madre que estaba en el auto. Se despide de su hijo en pleno desierto, para asegurarse que no va a morir por la arena que está tragando. Le da un balazo antes y una pastilla para un sedante. Estoy hablando de un médico. Y así le quita la vida a su hermano. Mira, pasó 1 año, 2 años, 5, 10 años.
Y entonces yo no culpo a la policía que hizo una mala investigación. No la culpo. Él planificó ese crimen de ese modo y lo cumplió. Y durante 10 años él entró y salió del país y nunca nadie lo recriminó. Nadie echó a menos a su hijo. Solo había un elemento que no contó nadie, pero que no es policial. ¿Ah? Y que ni siquiera es un error, es una vehemencia de un tercer hermano que no cree que su hijo está internado en un centro hospitalario. Porque si ese hermano hubiese creído ese argumento, nunca comprueba su existencia, vale decir si está vivo o no, y le habría bastado lo que su madre le dijo, que estaba internado. Pero la madre también aseguraba que le estaba transfiriendo dinero a una supuesta nana, pero al ver las cuentas bancarias no había ninguna transferencia a nadie. No había. Pero todo eso es después de la inquietud azarosa, del hermano, azarosa de un tercero. Y yo hoy día, ya que me hiciste una pregunta, César y Lucía, yo creo que ese para mí es el crimen que fue perfecto durante 10 años, y porque no tomó precaución de un elemento absolutamente factible de haber traspasado la inquietud que tuvo él para matar a su hermano, a su otro hermano, y decirle, hemos hecho esto por el bien de nuestra madre, a lo que él hubiese callado, y hoy día estamos frente a otro crimen perfecto. Sin duda. Claro. No, tremendamente interesante el caso. Existe. Por favor, César, háblanos de tu libro. Bueno, en Macabros, como mencionaba yo, precisamente yo narro estos crímenes que son casi perfectos, y hay un crimen muy particular, aparte del caso Juracher, ¿verdad? Que lo constituye el caso de los tarros lecheros, que pasó en 1963. Ahí el profesor Nicolás Arancibia mató a su señora y a su pequeño hijo, los descuartiza y los oculta dentro de 2 tarros de leche, estos contenedores de cerca de medio metro de altura, y era un crimen perfecto, nadie notó nada, pero curiosamente algo imperceptible como el aroma alertó a toda la región de Valparaíso, puesto que comenzó a salir este hedor desde los tarros lecheros. Se apersona la PDI, liderado por el inspector Cárdenas, que falleció hace pocos años, y comienzan a averiguar, empiezan a investigar y rápidamente dan con este homicida, que era este profesor que, agobiado por las deudas y también por el alcoholismo, le quita la vida a su esposa y a su niño, y en un crimen casi perfecto trata de ocultar la muerte en estos contenedores de leche. Ese es, a mi juicio, Lucía y Carlos, un crimen que fue casi perfecto y que hoy recordamos además porque con ese caso se crea la Brigada Homicidio en Valparaíso, que no existía hasta el año 63. Adelante, Carlos. Sí, perdona, Lucía. Digo, ya que conozco ese crimen se dilucidó prontamente. Prontamente porque ese tambor tenía un pequeño orificio y bastó ese simple orificio para que toda la cuadra pudiera constatar el hedor a cadáver que había allí, que obviamente, entre otras cosas, los que están más cercanos se acostumbran tanto que no lo sienten. Y es igual. Eso confirma que no existe crimen porque está un pequeño edificio. Sí, pero escúchame, si él hubiese sabido que estaba, lo tapaba y lo enterraba, yo creo que todavía estaríamos preguntando. Mira, eso claro, eso se han encontrado, pero ¿cuántos de ellos hoy día ni siquiera la policía? Mira, hay una chica que desapareció ahora cuando fue a vender una camioneta al sur. Está desaparecida. Y el rótulo de desaparecida le da un carácter distinto. Claro. ¿Qué tal si yo quisiera hacer desaparecer a una persona por venganza? La hago desaparecer y actúa otro tipo de policía que va en busca de encontrarla y pasa 1 año, 2 años, 10 años, la buscan y no la encuentran. Y como no está la BH ahí metida necesariamente, hay otro grupo de policías que están buscando a una persona desaparecida. Ellos las tienen ahí, puede haber hecho lo que quiso con ella, la tiene escondida, lo mató hace tiempo, y porque está desaparecida le es más fácil escudarse. La desaparición es una forma muy interesante que probablemente apliquen y que muchos no sabemos, porque claro, desaparece una abuelita, desaparece un niño,
pero puede desaparecer también alguien que hizo un gran negocio con otro y no le pagó. Claro. Y la forma inteligente es, lo hago desaparecer, lo tengo vivo por un año guardado en algún lugar del mundo, y ya luego le quito la vida y nadie sabe siquiera que murió por venganza. Todo eso, ¿cuántos desaparecidos no han aparecido? Basta que el 1% de esos desaparecidos sea un caso criminal, pues entonces Para que exista, tengo la claro. razón. Claro, por supuesto. Oye, César, Sí, quisiera saber en tu recuento de esos crímenes tan escabrosos en Chile, el porcentaje de hombres asesinos y el porcentaje de mujeres asesinas. no existe un dato puntual que yo lo pueda compartir ahora. No, pero en tu libro, nada más que en tu libro. No, en mi libro solamente de los 7 crímenes hay una mujer asesina, que es Janet Hernández, que dio muerte a su hijo, pero en la historia criminal chilena hay muchas más. Estoy pensando en la Quintrala, ¿verdad? No, en la Quintrala es mentira, perdóname, yo soy historiadora. ¿Sí? No, pero Es el mito de la Quintrala, el de la Es un mito, Quintrala, claro. No, que creó Benjamín Vicuña Maquena. No, No, se refiere no, Ana María Pérez Silva. a la Pérez. A la Pérez Silva me refiero. Sí. Pérez Silva. Perdona, yo pensaba que la verdad era Quintrala. No, Ya, tenemos sí, ese caso. sí, No, y claro, también, ella, no, pero, ya. no, pero ya que citamos la historia, también tenemos a Rosa Faúndez, que mató a su marido Efraín Santander en el famoso caso de las cajitas de agua, que lo descuartiza, lo tira al río Mapocho y bajó envuelto en un hule con la pita que se envuelve en los diarios. Entonces la PDI, de aquel año 1923, por la pita que estaba envuelto el paquete, dijo, puede ser un suplementero. Reconocen que falta un suplementero y van a lo que era el barrio La Chemba, y ahí van a la casa de Rosa Faúndez, que había lavado el piso cuando descuartizó a su marido, pero entre las junturas de las tablas había muestras de sangre, y la PDI la levanta y logra esclarecer este crimen, que era también casi perfecto, a manos de una mujer asesina. Ya. Yo creo que lo que tú dices, César, es muy interesante, porque tú estás hablando justamente de casos que pudieron llegar a la perfección y que por las razones que sabemos, los que conocemos esos crímenes, no se logró. Está bien eso, pero eso no demuestra en absoluto que no existe crimen perfecto. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, me parece que es una pregunta... Perdón, Carlos, entonces tú dirías que parte de tu hipótesis, a esa hipótesis corresponde el hecho de lo no descubierto, obviamente es crimen perfecto. Lo no descubierto, bueno, mira, obviamente crimen perfecto. Dentro de la semántica de esto, para mí, mientras exista una víctima, ¿verdad? Y no exista un autor de ese delito, estamos frente a un crimen perfecto. O sea, no sabemos quién lo mató. Es decir, para mí, toda persona dice es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Y yo digo en este caso, todo crimen es perfecto hasta que se encuentre culpable. Claro. Y esa hipótesis me gusta. Estoy de acuerdo con tu hipótesis. Muchas gracias. Cuando vaya a Los Ángeles voy a hablar contigo y vamos, y vamos a hablar de César allá. Sí, oigan, muchas gracias. Qué lástima, que yo creo que estamos todos frustrados con el tiempo. Muy poquito tiempo. Muy poquito. Sí, no, además deberíamos haber hablado de los femicidios. Sí, oigan, Lucía, Carlos, César, prométanme que yo los voy a invitar a un live y va a durar 2 horas. Así que ahí vamos a profundizar, ¿ya? Perfecto. Porque este tiempo está muy mezquino, demasiado, ¿ya? No, está bien, igual, está bien. Oye, súper agradecido. Pero igual estuvo súper interesante. Sí, pero pucha, da para harto, es que a mí me fascina este tema, me fascina. Así que no. Nos quedamos bien cortos y quedaron preguntas sin contestar, así que me tienen que dar su palabra que en algún minuto hacemos otro live, ¿ya? Pero entonces usa las preguntas que no se contestaron, guárdalas. Las vamos a guardar. Para la próxima sesión. Exacto. Oigan, un millón de gracias por su tiempo, que tengan un buen resto de día, una buena semana. A los que quieran comprar los libros ya de Carlos, de Lucía y de César, pueden apretar un botón, porque aquí tenemos en línea la venta de libros con delivery, ¿ya? Así que
muchas gracias a la audiencia que estuvo muy prendida también. Y Qué bueno. Esperamos anunciar un nuevo encuentro. Bien, pues. Gracias. Chao, Verónica. Gracias. Chao, César, Lucía, un placer. Chao, chao, Gracias a Carlos. ustedes. Felicitaciones por tu trabajo. Sí, Gracias. felicitaciones a los tres. Muchas Sí. gracias. Chao, César. A ti también, Chao. César. Estén bien. Felicitaciones. Gracias, Lucía, Carlos. Gracias a todos. Chao, chao. Chao. Gracias, cariño. Chao, chao.